Buenas, buenas a todos. Bienvenidos a Derivación de Funciones Bivariadas 17, si no me equivoco. No, 18. Derivación de Funciones Bivariadas 18. Esto tiene que ver con clases de análisis 2, número 18. De estas últimas clases no estamos viendo funciones bivariadas. Seguimos en en las dos últimas exposiciones. En las dos últimas exposiciones lo que hemos visto tanto en el video 16-17, el tema de un ligero repaso sobre geometría vectorial. Un ligero repaso porque solamente lo que necesitamos de geometría vectorial es simplemente entender lo que es la suma y resta de vectores, lo vimos en 2D, y también vimos en 2D lo que se define el producto escalar o el producto interno, el cual nos va a dar la receta fundamental para saber si dos vectores son perpendiculares o no. Todos estos conceptos que hemos visto en los dos videos anteriores también se aplican de la misma forma para 3D, o sea, para 3 dimensiones. Sumar y restar vectores en 3 dimensiones es lo mismo que en 2, la única diferencia es que se agrega una componente más, la componente Z, lógicamente cada vector queda como una terna, y el producto escalar entre dos vectores también se define de la misma forma, con la diferencia que hay una componente más en cada vector. En el producto escalar, sabemos que el producto escalar entre dos vectores es el producto de las componentes respectivas. O sea, multiplico las componentes de X, más multiplico las componentes de Y, más multiplico las componentes de Z en el caso que se trate de vectores en 3D, en 3 dimensiones. La definición es la misma para 3D. O sea, la misma definición para 2D es la misma para 3D. Bueno, la cuestión que hoy lo que vamos a intentar es avanzar para poder llegar a lo que se llama la ecuación del plano. Pero la ecuación que tenga que ver, la ecuación que tenga que ver la ecuación que tiene que ver con el plano tangente a una superficie, porque la ecuación del plano ya la entendemos, ya hemos visto, ya hemos analizado, ya hemos estudiado lo que es la ecuación cartesiana del plano y hemos graficado muchos planos también en los videos, así que los invito al canal para que lo vean. Pero ahora, desde un punto de vista de cálculo diferencial, la idea sería cómo obtener a través de una superficie z igual a fxy, por ejemplo, eh, el plano tangente a la gráfica de esa superficie en un determinado punto. Supone que en ese punto va a ser regular. Regular significa que, lógicamente, la función va a ser de clase 1, la función zfxy, va a ser de clase 1, va a tener derivadas parciales que existen y son continuas en ese punto, lógico. Y, a su vez, vamos a definir que en ese punto, la perpendicular, el vector perpendicular en ese punto a la superficie es diferente al vector nulo, o sea, es diferente al vector 0, 0, 0. Así se define un punto regular. Un punto regular sobre una superficie. Las derivadas parciales existen y son continuas en dicho punto, de esa superficie, claro, y la normal perpendicular a la superficie en ese punto es distinta al vector nulo. Bueno, no importa, es una definición que no voy a escribir, simplemente la menciono para que sepa de análisis 2, pero no voy a ser tan teórico claro. Lo que repasar, vamos a repasar la ecuación del plano, pero la vamos a repasar desde un punto de vista de cálculo diferencial, porque vamos a agregarla a esa ecuación del plano que hemos estudiado en viejos videos, vamos a agregarle el concepto del diferencial, ¿no? Y a eso le vamos a sumar a lo que vimos nosotros en los videos anteriores, por ejemplo en el video 16, lo que es la diferencia entre dos vectores. Lo digo así volazmente, o sea, rápidamente, pero ahora vamos a profundizar el tema. Y lógicamente, como ven acá en pantalla, estamos con el GeoGebra, y vamos a graficar la ecuación de un plano.
como la que nosotros sabemos. Ya sabemos cómo se define la ecuación de un plano, así que repasen, por favor. Lo voy a decir así a la ligera y no debería decir. Un plano en forma cartesiana se define en general de la siguiente forma, es una ecuación. De la forma A por X más B por Y más C por Z igual a D, donde A, B, C y D son números reales. Así se define en general la ecuación de un plano para todo X, Y, Z, ¿no? Vector del espacio recubo. Y no para todo, porque obviamente ese X, Y, Z, esa terna X, Y, Z va a indicar un punto específico del plano. Si bien el plano tiene infinitos puntos, pero no me va a marcar todos los puntos del espacio. Me va a marcar todos esos infinitos puntos que pertenecen al plano. Estas cosas que estoy diciendo ya las deberían saber. Simplemente viene a colación el tema del plano porque ahora vamos a combinar lo que nosotros sabemos de plano con el concepto de diferencial, sumándole lo que vimos de vectores con respecto a lo que se denomina la resta de vectores. Bueno, ahora vamos a ver cómo combinamos todos esos argumentos. Pero para eso, bueno, tomemos un ejemplo. Puede ser un ejemplo cualquiera. Esto va a ser una ecuación de un plano cualquiera, claro, yo estoy inventando, puede ser cualquier plano, ¿eh? Cualquier plano, cualquier plano. Cualquier ecuación de un plano, esto puede ser. A ver, si me grafica esto, si es que me lo grafica. Creo que sí. A ver, ¿qué pasó? Ahí está, ahí apareció. Había que hacerle clic. Bueno, no se ve muy bien, pero si nosotros giramos, rotamos, obviamente la gráfica, acá lo estamos viendo desde arriba, vemos esa chapa, ¿no? En transversal, que corta al eje X y al eje Y, al eje Z azul. Estamos rotando la figura para que, ahí se me fue un poco de la orientación, pero estamos viendo, estamos rotando cómo ese plano es como una chapa que corta diametralmente al plano XY dado por el eje rojo y el eje verde. Y también corta el eje axial Z, que es el eje azul. Una chapa plana. Obviamente que es infinita, nosotros estamos localizando una parte de esa chapa infinita, como para registrar que es un plano. Bueno, esto ya lo hemos visto. Sabemos que esto condice con una ecuación de un plano. En todo caso, la ecuación del plano acá sería en respectiva x más y más z igual a 1. Igual a 4, perdón. Bueno, ¿qué quiero hacer con esto? Si ya lo vimos, ¿para qué estamos repasando esto? Bueno, porque quiero combinarlo con la idea de lo que es el vector. Si nosotros, por ejemplo, tomásemos esto, un vector que indica un punto determinado cualquiera genérico del plano. Cualquiera genérico del plano. Un punto cualquiera. Por ejemplo, un vector, necesitamos una escala, un vector que indica un punto determinado del plano, un punto cualquiera. Y ese vector proviene del origen. Indica este punto que pertenece al plano. Sale el vector del origen y este punto que indicado por la flechita es un punto específico del plano que cumple seguramente con esta ecuación, porque si no cumple ese punto x y z con esta ecuación, entonces ese punto no estaría en el plano. Bueno, supongamos que ese punto que está específicamente ahí, lo llamamos de la manera que queramos, porque como es un punto cualquiera del plano, lo puedo llamar como yo quiera. Lo puedo llamar como yo quiera, claro. A este punto que está sobre el plano, que cumple inexorablemente esta ecuación x más y más z igual a 4, está asociado a un vector que parte del origen de coordenadas. Y este vector lo vamos a llamar R. Porque, bueno, pueden utilizar la letra que quieran, por supuesto, claro. Pero llámenlo como quieran. Es R. Entonces, aquí tenemos el vector R.
supongamos, vector R, vamos a ponerle R sub 0. ¿Por qué R sub 0? Porque lo vamos a diferenciar de otro vector, que sí lo vamos a llamar R, perdón, la dimensión, que lo vamos a llamar R, claro. Lo vamos a llamar R sub 0, si podemos. Poner el cerito ahí abajo. R sub 0. Ese es el vector R sub 0, es un punto, ese vector indica un punto específicamente del plano que cumple inexorablemente esta ecuación. X más Y más Z igual a 4. Porque si no cumple esa ecuación, ese punto no está en el plano. Eso ya lo habíamos visto. Ahora, supongamos que ahora tenemos otro vector, que también, obviamente, pertenece al plano. Vamos que agarramos este otro vector, genérico, cualquiera que pertenece al plano. O sea que cumple con la ecuación del plano. Porque si no cumple con la ecuación del plano, ya sabemos qué pasa, no estaría en el plano. Entonces este punto indicado por la flechita da un punto que pertenece al plano y que cumple inexorablemente la ecuación del plano X más Y más Z igual a 4. Bueno. A este punto, asociado a este vector lo llamamos R. Y un poquito más grande, claro, porque estamos trabajando en esta escala. Lo llamamos R. Bien. Ahora, estos dos puntos están en el plano. Ahora, a mí me gustaría, haciendo a colación a lo que vimos en el video 16, en el anteúltimo video, haciendo a colación a lo que vimos en el video 16, a mí me gustaría hacer la diferencia, la resta entre el vector R y R sub 0. La diferencia entre R y R sub 0 nosotros lo definimos en el video, sí, al final del video 16. La diferencia entre dos vectores es el vector contenido entre las dos flechas, entre estos dos puntos dados por estas dos flechas. Si hago R menos R sub 0, y esto lo vimos al final del video 16, vamos a marcar con un color negro, el vector resta o sustracción, o el vector R menos R sub 0, está dado por este vector, en negro, que está contenido entre las dos flechas, entre esos dos extremos que indica el vector R sub 0 y R. Esta diferencia es el vector R menos R sub 0. Lo vimos al final del video 16. Repasar. Vamos a aplicar de nuevo lo mismo. Entonces esto es R. Vamos a hacerlo en negro, ¿no? R menos R sub 0. Y lo vamos a hacer más espaciadamente por una cuestión de prolijidad. Amo la estética, pero muchas veces la estética está de más. Así que, digamos que tratemos de hacer lo más prolijo posibles, pero no tratemos de caer en la ansiedad de hacerlo perfecto, porque nada es perfecto. Pero es un lindo dibujo. Ese vector R menos R sub 0 tiene el sentido que va desde R sub 0 a R. Eso lo habíamos definido. Si hago R menos R sub 0, el vector va a ser un vector dirigido desde R sub 0 a R. Eso lo definimos al final del video 16 cuando hablamos de diferencia de vectores. Porque cuando hablamos de suma de vectores, indirectamente estamos hablando de diferencia de vectores. Ya está incluido el tema. Y al final del video 16 lo expliqué bien. Así que vean eso también. R menos R sub 0 es ese vector contenido entre estos dos extremos. Listo. Ahora, a prestar atención al argumento que yo voy a decir. Si yo tengo dos puntos que están sobre un plano, si yo tengo dos puntos que están sobre un plano indicados esos dos puntos por estos dos vectores R sub 0 y R, si yo tengo dos puntos del plano indicados por estos dos vectores R sub 0 y R, si tengo estos dos puntos del plano, bueno, por esos dos puntos pasa una sola recta, por lo tanto pasa un solo vector, como lo decía Euclides. Entonces, como pasa un solo vector, ese vector tiene que estar contenido en el plano. Hagan la prueba con una chapa. Agarren una chapa, agarren una tabla,
agarren una carpeta, agarren una bandeja que tiene forma plana, lógico, y agarren y dibujen con un marcador 2 puntos de esa bandeja. Si dibujan 2 puntos de esa bandeja, o 2 puntos en la mesa, ¿no? Si la vieja no se enoja, agarran con un marcador, dibujan 2 puntos sobre la mesa, que es un plano, y tracen un vector entre esos 2 puntos. Van a ver que ese vector está totalmente contenido en la mesa. Eso es lo que estoy diciendo. Si yo tengo 2 puntos de un plano, el vector formado entre esos 2 puntos va a estar contenido en el plano. O sea, si yo tengo 2 puntos que marco sobre la mesa y trazo un vector entre esos 2 puntos, ese vector va a estar totalmente contenido en la mesa. Así de simple. Entonces, si R y R sub 0 vector indican puntos que pertenecen al plano, entonces el vector generado entre esos 2 puntos va a estar absolutamente contenido en el plano. Es una propiedad geométrica. Y a partir de esa propiedad geométrica yo puedo definir lo que es la ecuación vectorial del plano. Sí, vectorial del plano, porque nosotros vimos la ecuación cartesiana del plano como esta: x más y más z igual a 4. En general sería a por x más b por y más c por z igual a d, donde a, b, c y d son números reales. Bueno, esa es la ecuación cartesiana del plano o general del plano, no importa. Lo que quiero hacer es ahora redefinir el concepto de plano a través de un concepto vectorial. Y el concepto vectorial sería definir la ecuación vectorial de un plano. Y para definir la ecuación vectorial de un plano, no solamente vamos a necesitar la resta de vectores, sino también vamos a necesitar la definición de producto interno o producto escalar de vectores. Entonces, perfecto. Ya tenemos un vector que pertenece al plano. Ahora, si yo tengo un vector que pertenece al plano, yo puedo trazar, si quiero, el vector perpendicular a este R menos R sub 0. Yo quiero trazar un vector perpendicular a este vector R menos R sub 0. Porque, lógico, yo puedo trazar una perpendicular a un plano. Y como puedo trazar una perpendicular a un plano, también puedo trazar el vector perpendicular a ese vector R menos R sub 0 que está en el plano. Lógico. Entonces yo puedo trazar un vector perpendicular a R menos R sub 0. Bueno, ese vector lo vamos a pintar en azul y apunta así. O sea, no sé, acá se supone que estamos viendo en 3 dimensiones. Yo no puedo dibujar algo perpendicular así, porque esto es como si estuviese viéndolo en 2D, en 2 dimensiones, en el plano XY. No puedo ser tan bruto. Ah, bueno, un vector perpendicular a R menos R sub 0 es este que estoy dibujando acá, que es perpendicular de forma 90 grados, qué sé yo, nada. Bueno, pero no puedo ser tan bruto, porque sé que este plano está en 3D. Vamos a darle perspectiva. Perspectiva significa darle la impresión de que estamos en 3 dimensiones, a pesar que estamos viendo todo esto en una pantalla. Entonces, este vector que estoy trazando acá da la impresión que es perpendicular al plano celeste. Bueno, ese vector no va a ser otra cosa que el vector normal del plano. Vector normal del plano significa vector perpendicular al plano, y que lo vamos a llamar con letra mayúscula N, pero en azul. Ese es el vector normal al plano. Obvio, si este vector n es normal al plano, también es normal o perpendicular a R menos R sub 0. Así de simple. Entonces, veamos. Vamos a escribir acá n es perpendicular al plano. Por ende, el argumento es válido y comprobable analíticamente. Por ende, el vector
R menos R sub 0, ahora ponemos el cerito abajo, es perpendicular, a ver si tengo lugar acá, aquí es fácil, es perpendicular, después, vamos a ver, al vector, por ende el vector R menos R sub 0 es perpendicular al vector normal del plano N. Vector. Dice normal porque es perpendicular, ¿eh? No por otra cosa, no es porque no es anormal. Uno podría ser anormal, pero no, normal significa acá que es perpendicular al vector normal del plano N. Vector normal N del plano, mejor. Normal N del plano. Muchas veces el castellano es peligroso. Al vector normal N del plano. Hoy no estoy bien para titear. Puedo escribir cualquier cosa. Bueno. Y ahora voy a hacer la pregunta. Vamos a poner primero cosas en su lugar. Voy a poner el cerito debajo del R sub 0 acá. Porque es lo que corresponde, ¿no? Si no R menos R me queda 0. Me queda el vector nulo. Bueno, yo dije acá, N es perpendicular al plano, por ende el vector R menos R sub 0 es perpendicular al vector normal N del plano. Y yo ahora pregunto, ¿por qué? Pregunta, lo dije recién. Pero pregunto para ver si estamos siguiendo el razonamiento. ¿Por qué? Llego bien con la notebook. Dios. Nunca me llevo bien con esto. Porque la pregunta lisa y llanamente es esta. Pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es el porqué de este argumento? Pregunta. A ver. Veámoslo de nuevo. N es perpendicular al plano, por ende, el vector R menos R sub 0 es perpendicular al vector normal del plano. ¿Por qué? Supongamos que tenemos la mesa. Y si no se enoja la vieja, como digo, agarro un marcador de fibra, hago dos puntos sobre la mesa. Hago 2 puntos sobre la mesa, que serían como el R sub 0 y el R acá, que indican 2 puntos, ¿no? 2 puntos asociados a todos vectores, R sub 0 y R. Agarro el fibrón y hago 2 puntos sobre la mesa. Y entre esos 2 puntos trazo un vector. Obviamente que la mesa va a quedar totalmente marcada, ¿no? Después voy a tener que borrarlo eso porque si no me matan. Bueno, trazo un vector con el fibrón. Yo digo un vector normal a la mesa, pues un florero. Un florero es perpendicular a la mesa porque el florero está apoyado sobre la mesa. Supongamos que el florero que está arriba de la mesa es el vector normal del plano que es la mesa. Es el vector, hace las veces de vector normal, el vector normal del plano. Hace las veces el vector normal del plano, que en este caso el florero hace las veces de normal de la mesa, del vector perpendicular a la mesa. O sea que el florero hace las veces de vector normal del plano. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es el florero respecto del vector que tracé con fibrón?
A ver, Hay que imaginárselo. Podemos imaginarnos mirando este gráfico o podemos imaginarnos mirando, pensando como si tuviese la mesa. Agarro el fibrón, hago 2 puntos sobre la mesa, hago un vector que junte esos 2 puntos. El florero hace las veces de vector normal del plano, o sea, de vector normal de la mesa. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es el florero respecto al vector que tracé con fibrón? Geométricamente hablando. ¿Qué ángulo forma el florero con respecto al vector que tracé con fibrón? ¿qué ángulo? Claro, De 45 grados puede ser. no tengo un florero que esté 45 grados, se me cae sobre la mesa y se me vuelca el agua. El florero siempre está perpendicular, tiene una base perpendicular a la mesa, si no se cae. ¿Qué ángulo forma la vertical del florero, por decir así, o el eje del florero, por decir así, respecto al vector que tracé con fibrón sobre la mesa? ¿Qué ángulo forma? De 90 grados. 20 grados, perpendicular. Porque obviamente si el florero es perpendicular, o el eje del florero es perpendicular a la mesa, y hace la base de vector normal, claro. Entonces, por ende, el florero es perpendicular al vector que yo tracé con fibrón sobre la mesa. Y esa es la idea geométrica que tenemos que tener. O sea, la respuesta a esta pregunta es lisa y llanamente porque el vector R menos R sub 0 es un vector que pertenece al plano. Como pertenece al plano, R menos R sub 0, por ende, va a ser perpendicular al vector normal del plano, N. Esa es la respuesta. Entonces, respuesta. ¿Qué pasa acá, che? Respuesta, porque el vector R menos R sub 0 pertenece al plano. A ver si podemos hacerlo. Pertenece al plano. Ahora ponemos el R sub 0 ahí, porque si no R menos R me va a quedar 0. Bueno, listo. Entonces, bueno, vamos a poner el R sub 0 acá, como corresponde. Fue lo que se debe hacer, porque si no estamos definiendo cualquier cosa. Cualquier cosa. Bueno, me faltan 10 minutos para terminar, los voy a consumir para terminar mi exposición. Porque el vector R menos R sub 0 pertenece al plano y simplemente es la respuesta y nada más que eso. Esto es geometría. Geometría plana, geometría euclidiana, geometría básica, y se puede comprobar matemáticamente, lógico, no voy a hacerlo. Pero sí vamos a utilizar este argumento de que el vector normal es perpendicular a R menos R sub 0. Entonces, si el vector n que va a definir a futuro el plano, ¿no? La ecuación del plano, el vector n perpendicular al plano, es también perpendicular a R menos R sub 0, entonces yo puedo definir lo que sería la ecuación vectorial del plano. Entonces vamos a definir ecuación vectorial del plano. Ecuación vectorial del plano. Vamos a ponerlo acá abajo para no hacer chanchadas. Ecuación vectorial del plano. Necesito 18. Ecuación vectorial
del plano. Es una ecuación, digamos, equivalente a la ecuación del plano que vimos en general de las clases pasadas, que tiene que ver con esta forma, ¿no? X más Y más Z igual a 4 es un ejemplo, pero en general se escribe A por X más B por Y más C por Z igual a D, donde A, B, C y D son números reales. Le vamos a dar una versión vectorial. Vectorial, claro. La versión vectorial es lo que estábamos diciendo acá, el argumento este que respondimos. A su vez, nos autorrespondimos. Voy a subrayar esto. Ahí está. Ecuación vectorial del plano, ya lo dije. La ecuación vectorial del plano es esta. Lisa y llanamente esta. Yo dije que el vector normal al plano, el vector n, es perpendicular a r menos r sub 0. Entonces, el producto escalar o el producto interno entre n y r menos r sub 0, el producto escalar tiene que valer 0. Porque cuando nosotros lo vimos en el video número 17, y creo que al final del 17, vimos que cuando dos vectores son perpendiculares, sí, solo si el producto interno o el producto escalar entre los mismos vale 0. Entonces acá, como el vector normal n es perpendicular a r menos r sub 0, que es un vector solidario al plano que está en el plano, entonces el producto escalar entre n y r menos r sub 0 tiene que dar 0. Por esa misma razón. N, producto escalar, R, vamos a hacer un separar de acá, R menos R sub 0, la ponemos el cerito abajo, tiene que dar igual a 0 porque son vectores perpendiculares. Y esta es la ecuación vectorial del plano. Y ahora ponemos el cerito abajo del R sub 0. No me queda R menos R igual a 0. Ahí está. El producto interno o producto escalar entre n y r menos r sub 0, como estos dos vectores son perpendiculares, el producto escalar tiene que dar 0. Y eso vamos a subrayarlo, vamos a enfatizarlo, vamos a recuadrarlo, porque es la ecuación vectorial del plano. Y listo, y me voy al video número 19. Ya estamos en condiciones de darle el carácter diferencial a la ecuación del plano. ¿Por qué carácter diferencial? Porque necesito incorporar el tema de diferencial para seguir el camino o la ruta de haciendo de alguna manera honor al título, ¿no? Derivación de funciones bivariadas, no tiene que ver con el diferencial. Y obviamente que a través del diferencial, que va a ser el diferencial R, ahora vamos a ver qué es el diferencial R, a través del diferencial de vector, yo voy a poder definir la ecuación diferencial del plano, entre comillas, ese nombre se lo puse yo, ecuación diferencial del plano, lo cual nos va a permitir entender de dónde va a salir la ecuación diferencial del plano que se utiliza en análisis 2 cuando me piden hallar la ecuación del plano tangente a una superficie en un punto donde se pueda sacar obviamente el plano tangente. Se supone que el punto tiene que ser regular, yo ya definí lo que era regular al principio del video, pero no importa esa definición. Entonces, bueno, vamos a encontrarnos haciendo todo este camino con la ecuación diferencial del plano, que es la que vamos a utilizar cuando nos pidan en un ejercicio de la práctica o del examen calcular la ecuación del plano tangente a la gráfica de una superficie en un punto determinado. Bueno, voy a guardar y salvar este lindo y hermoso dibujo que lo voy a poner en un cuadrito. Y ahora nos vamos al video 19, así que no se muevan de ahí. Viene lo mejor, viene lo peor, pero viene cada vez más denso porque análisis 2 obviamente se va potenciando. Y esto es como una luz, ¿no? Una bola de nieve que viene con cascote, con piedra, palo, con todo. ¿Ok?
Pero para evitar ese alud, lo que hay que hacer es repasar y estudiar todos los días, porque sí, después un alud que no voy a poder detener y me aplasta. Entonces, bárbaro. Nos vamos al video número 19, ya guardé esto. Así que, bárbaro, no se muevan de ahí, que ahora viene lo mejor. Chau, chau.